¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video de este canal. Mi nombre es David Alemán Turpo. Mi grupo está conformado por Piero Gara Alejandro Romero y por Sandra Ponce Ceballos. En este video tenemos el grato honor, el privilegio de poder hablar sobre la Constitución, de cómo es que ésta se ha ido conformando en el tiempo, ha ido evolucionando, de cómo es que se ha ido implantando en la sociedad. También estaremos relacionando la Constitución con el orden social. Sí, y si bien es cierto, la Constitución hizo que existiera un orden social, o es que el orden social provocó que se hiciera una Constitución. También estaremos mencionando algunos artículos relacionados al orden social y en base tendremos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y finalmente estaremos hablando sobre la interpretación de la Constitución, de cómo se debería dar una correcta interpretación, de cómo nosotros deberíamos interpretarla según nuestros propios criterios, o es que deberíamos de basarnos en la interpretación que hace la ley. Muy bien chicos, sin más que decirles, damos inicio a este video. Adelante. Hola, mi nombre es Sandra Ponce Ceballos Pacheco y hoy te voy a explicar el concepto de constitución y su relación con el orden social. Concepto de constitución y su relación con el orden social. Primero hablaremos un poco de su origen. Siempre han existido las leyes, ya que las antiguas civilizaciones y culturas buscaban un orden y jerarquía en su sociedad. En la antigüedad eran los dioses quienes dictaban las leyes a los hombres, o eso pensaban nuestros antepasados. Por eso las leyes eran consideradas sagradas y los primeros jueces eran los sacerdotes. Se puede decir que a la ley se le atribuyen varios orígenes, desde el origen divino, como los 10 mandamientos de Moisés, que son respaldados por la fe, y el origen por otras culturas antiguas, como los sumerios o la civilización babilónica y el código Hammurabi. En el caso del feudalismo, se da lo que es la Carta Magna. La Carta Magna es un acuerdo que se alcanzó el 15 de junio de 1215 entre el rey de Inglaterra, Juan sin Tierra, y los varones ingleses que se encontraban sublevados ante la autoridad real, que a modo de base para un arreglo le propusieron esta carta al rey. Este documento representaba todos los derechos y deberes que una sociedad constituida debe gozar y cumplir. Entre la transición de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea podemos afirmar que la primera constitución fue la de Estados Unidos, firmada por representantes de todos los estados miembros y aprobada en el año 1787. No fue sin embargo votada mediante sufragio universal, aunque sí ratificada por el pueblo mediante representantes reunidos en convenciones. La Constitución es la ley fundamental o no de un estado soberano, establecida o no aceptada como guía para su gobernación. En el siglo XIX supuso su desarrollo constante de esta idea de constitución, de división de poderes y de establecimiento de derechos moderno como hoy lo conocemos. Entonces, ¿qué es constitución? Constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y establecimiento de procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. Referido al anterior, la Constitución es la Carta Magna, porque es lo que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado. Es decir, no existe ley ordinaria que pueda estar por encima de ella. Es por esto que también se le conoce como Ley Suprema. Ningún organismo, ente, funcionario del Estado, ley, decreto de ley o acto de la administración pública o privada puede ir en contra de lo establecido en la Constitución de un Estado. La Carta Magna busca proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación al actuar del propio Estado. Como un punto importante, podríamos decir que la Constitución nace de una asamblea constituyente y es interpretada por el Tribunal Constitucional. En el caso peruano, desde su establecimiento hemos tenido 12 constituciones en total,
sin tomar en cuenta estatutos ni reglamentos provisorios ni las constituciones de los estados norte y sur peruanos de la Confederación Perú-Bolivia. Actualmente nos regimos por la Constitución de 1993 que se realizó en el primer gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Relación de la Constitución con el orden social. Como dije, la Constitución es un conjunto de principios, normas y reglas que ayudan a organizar el mismo Estado. Y el orden social es un concepto de las ciencias sociales que designa la estructura social entendida como mantenimiento de la jerarquía, las normas y las instituciones aceptadas socialmente mediante el consenso social y la conformidad. El orden social es un sistema de instituciones, marcos e interacciones relativamente persistente, capaz de continuar reproduciéndose por sí mismo, mientras se mantengan las condiciones esenciales de su propia existencia. Tales condiciones incluyen las relaciones de producción, la propiedad, las relaciones de poder, las formas y expresiones culturales y de comunicación, la ideología y los valores. Después de haber explicado sus conceptos, ¿cuál es su relación? Siendo la Carta Magna la que tiene nuestros derechos, deberes, leyes y normas, es la que modula el orden social de una sociedad, ya que éste debe cumplir y respetar lo establecido en la Constitución. Mi nombre es David Alemán Turpo y en esta oportunidad estaré mencionando algunos artículos relacionados al orden social y enseguida también estaremos hablando sobre la interpretación de la Constitución. Muy bien, ahora mencionemos algunos artículos relacionados al orden social. En esta oportunidad nos estaremos basando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Empecemos con el artículo 28, en el que nos dice: toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional, en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Con esto nos dice que la persona tiene derecho a vivir de una manera pacífica y armoniosa. Claro, eso sí, bajo normas, leyes establecidas por un Estado. Y que este derecho al orden social no solamente sea en el ámbito nacional, sino que también pueda tener valor en el ámbito internacional. Pasemos al artículo 29. En este artículo nos dice: en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto a los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Hagamos un paréntesis y definamos al orden público. ¿Qué es el orden público? Es el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos obligatorios para conservar el orden social del pueblo en una época determinada. Entonces, podemos afirmar claramente que en este artículo 29 nos da derechos y a la vez libertades. Y para que estas actividades se realicen de manera natural, nosotros estamos limitados a leyes y normas de las cuales nosotros deberíamos de aferrarnos para tener un orden social. Y esto también con el fin de respetar los derechos y libertades de las demás personas. La interpretación de la Constitución. A través de la interpretación de la Constitución se busca dar sentido a las normas fundamentales que organiza la convivencia política de un país. Para realizar una interpretación correcta se debe tomar como labor a la hermenéutica, ya que sabemos la hermenéutica es un método o técnica que se aplica a la correcta interpretación de textos. La hermenéutica debe ser tomada
por los tribunales constitucionales en defensa de los derechos fundamentales. Interpretación. Se da la interpretación con el fin de profundizar sus alcances, analizando lo que tiene carácter o situaciones concretas, porque dada la riqueza del lenguaje y del sentido literal de las palabras, se presenta a numerosas explicaciones, dudas y alternativas, donde precisamente radica la función del intérprete, buscando la intención del legislador. La interpretación constitucional ha de orientarse a mantener la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de Derecho, ya que las normas constitucionales forman la base del orden público. También puede haber la expulsión de leyes de un país por el hecho de no dar una correcta interpretación conforme a los preceptos constitucionales. Pongamos un ejemplo. Allá en los años 2014 se promulgó una ley, la ley 3028-8 del régimen laboral juvenil. Esta ley trajo consigo malas interpretaciones y a la vez trajo lo que son las grescas y las manifestaciones, y esto no va con el orden social o con el orden jurídico, con el orden público, y es por eso que más adelante se dio la derogación de esta ley en el año 2015 del mes de enero. Volviendo al tema, ahora presentaremos algunas coincidencias y variables para la interpretación de la Constitución. La interpretación de las leyes pueden ocasionalmente valer también para la interpretación de la Constitución. También se podría decir que existe un fallo, porque al decir interpretación de la Constitución no es interpretar una ley, sin embargo sí lo es. La correcta interpretación de la Constitución va de la mano con la correcta interpretación de la ley. Interpretación originaria. Para la interpretación no se debería tomar aspectos extraconstitucionales, solamente hay una correcta interpretación. Eso quiere decir que nosotros no podemos interpretar la ley según como nosotros vayamos a querer. Interpretación evolutiva. Posiblemente existan varias interpretaciones dadas o abiertas por un juez sin ningún tipo de discrecionalidad, basándose en valores o fuentes no explícitas en el texto constitucional, como valores sociales, culturales y políticas. Se trata de una jurisprudencia de valores de una interpretación axiológica, respectiva de una interpretación progresista. Solo se puede dar paso a las hipótesis. Mi nombre es Pedro Alejandro Romero y hablaré sobre la pluralidad de intérpretes de la Constitución y sobre los principios de la interpretación constitucional y sus límites. La pluralidad de intérpretes de la Constitución. Interpretación del Congreso. El Congreso debe tener claro el intérprete de la Constitución al momento de elaborar leyes y regulaciones o de competencias de órganos constitucionales. La libertad política que presenta en el Congreso, que necesariamente influye en el contenido de las normas que aprueba, puede ser controlada por la actividad esencialmente jurídica del órgano jurisdiccional encargado de la defensa de la Constitución. También se ve que en el Congreso cometen excesos al desarrollar leyes o normas anticonstitucionales. Esto sucede por la mala interpretación de la Constitucional. Interpretación del Ejecutivo. Un Ejecutivo tiene una gran influencia en el campo legislativo. La facultad de emitir decretos legislativos con previa delegación de las facultades reactivas por parte del Congreso, así como decretos de urgencia,
han convertido prácticamente a este órgano político en el ente que legisla sobre los temas de mayor importancia. Así como el Congreso, el Ejecutivo también es controlado por la Constitución, ya que no puedes elaborar leyes fuera del precepto constitucional, debe aferrarse a la Constitución y al presidente de la República. Interpretación del Poder Judicial. El importante rol de los jueces para la defensa de la Constitución y por ende para la interpretación constitucional fue asimilado por diferentes países en los cuales se le reconoció a los magistrados la posibilidad de controlar la constitucionalidad de las leyes, ya que al Poder Judicial le compete la defensa de la Constitución frente a posibles excesos legislativos del Congreso. A este se le llama control difuso de la constitucionalidad de las leyes. Interpretación del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional figura como ente supremo de la interpretación constitucional, ya que se considera que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para las demás instituciones de un país. En cuanto a su labor de interpretación, la actividad del Tribunal Constitucional puede considerarse en un principio como netamente jurídica. Principio de la interpretación constitucional, basada en la labor hermenéutica que tiene por finalidad encontrar incorrectos sentidos a las normas de la Constitución. El principio de la unidad de la Constitución. Las normas establecidas deben ser correlacionadas o coordinadas entre sí, es decir, entenderse de modo integral. Principios de la concordancia práctica. No debe existir contradicciones entre las normas y demás, de todo deben ser compatibles entre sí para dar soluciones a los problemas interpretativos. Principio de la eficacia y eficiencia. Interpretar a la Constitución de manera correcta, sin distorsionar su contenido y actualizando las cambios de los principios de la eficacia o eficiencia. Interpretar a la Constitución de manera correcta, sin distorsionar su contenido y actualizando los cambios de la realidad, usando la actividad hermenéutica. Límites de la interpretación constitucional. Cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente con precedencia de otras consideraciones. El tribunal advierte que si no se procede así, se corre riesgo de prescindir del texto legal sin declarar institucional. El punto de partida de esta postura es sostener que la primera fuente de exigir de la ley es su letra. Algunas veces la excepción a la aplicación de la interpretación literal es admitida de modo muy excepcional, cuando la aplicación textual de la ley conduce a resultados irrazonables que no sería justo atribuirlos a la interpretación del Congreso. En tal sentido, el juez debe apartarse de la interpretación literal por motivos de justicia y equidad. Recta razón, defectos, incoherencias o imprecisiones del texto, necesidad de
practicar una interpretación orgánico-sistemática. Mi nombre es Pío Alejandro Romero y hablaré sobre la pluralidad de intérpretes de la Constitución y sobre los principios de la interpretación constitucional y sus límites. La pluralidad de intérpretes de la Constitución. Interpretación del Congreso. El Congreso debe tener claro el intérprete de la Constitución al momento de elaborar leyes y regulaciones o de competencias de órganos constitucionales. La libertad política que presenta en el Congreso, que necesariamente influye en el contenido de las normas que aprueba, puede ser controlada por la actividad esencialmente jurídica del órgano jurisdiccional encargado de la defensa de la Constitución. También se ve que en el Congreso cometen excesos al desarrollar leyes o normas anticonstitucionales. Esto sucede por la mala interpretación de la Constitucional. Interpretación del Ejecutivo. Un Ejecutivo tiene una gran influencia en el campo legislativo. La facultad de emitir decretos legislativos con previa delegación de las facultades reactivas por parte del Congreso, así como decretos de urgencia, han convertido prácticamente a este órgano político en el ente que legisla sobre los temas de mayor importancia. Así como el Congreso, el Ejecutivo también es controlado por la Constitución, ya que no puedes elaborar leyes fuera del precepto constitucional. Debe aferrarse a la Constitución y al presidente de la República. Interpretación del Poder Judicial. El importante rol de los jueces para la defensa de la Constitución y por ende para la interpretación constitucional fue asimilado por diferentes países en los cuales se le reconoció a los magistrados la posibilidad de controlar la constitucionalidad de las leyes, ya que al Poder Judicial le compete la defensa de la Constitución frente a posibles excesos legislativos del Congreso. A este se le llama control difuso de la constitucionalidad de las leyes. Interpretación del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional figura como ente supremo de la interpretación constitucional, ya que se considera que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para las demás instituciones de un país. En cuanto a su labor de interpretación, la actividad del Tribunal Constitucional puede considerarse en un principio como netamente jurídica. Principio de la interpretación constitucional, basada en la labor hermenéutica que tiene por finalidad encontrar incorrectos sentidos a las normas de la Constitución. El principio de la unidad de la Constitución. Las normas establecidas deben ser correlacionadas o coordinadas entre sí, es decir, entenderse de modo integral. Principios de la concordancia práctica. No debe existir contradicciones entre las normas y demás, de todo deben ser compatibles entre sí para dar soluciones a los problemas interpretativos. Principio de la eficacia y eficiencia. Interpretar a la Constitución de manera correcta, sin distorsionar su contenido y actualizando las cambios de los principios de la eficacia o eficiencia. Interpretar a la Constitución
de manera correcta sin distorsionar su contenido y actualizando los cambios de la realidad, usando la actividad hermenéutica. Límites de la interpretación constitucional. Cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente con precedencia de otras consideraciones. El tribunal advierte que si no se procede así, se corre riesgo de prescindir del texto legal sin declarar institucional. El punto de partida de esta postura es sostener que la primera fuente de exigis de la ley es su letra. Algunas veces la excepción a la aplicación de la interpretación literal es admitida de modo muy excepcional, cuando la aplicación textual de la ley conduce a resultados irrazonables que no sería justo atribuirlos a la interpretación del Congreso. En tal sentido, el juez debe apartarse de la interpretación literal por motivos de justicia y equidad. Por motivos de justicia y equidad, recta razón, defectos, incoherencias o imprecisiones del texto, necesidad de practicar una interpretación orgánico-sistemática. La ley no es un gancho elástico capaz de tirar sobre su texto de tal modo que se llegue siempre a solucionar los diferentes casos. El rendimiento de una norma no siempre es ilimitado. Los jueces tienen el deber de ponderar las consecuencias sociales de sus decisiones. La interpretación tiene que ser práctica y útil. Esto quiere decir que tiene que ser apta para dar respuesta sensata y proveedoras para la sociedad. El juez debe optimizar las posibilidades de una constitución para dar solución adecuada a los problemas y no agudizarlos al dejarlos inconclusos. La interpretación, además de ser práctica, tiene que ser creativa. Debe ajustarse o acomodarse a los preceptos de la Constitución que las nuevas necesidades y circunstancias sociales vayan presentándose. Muy bien, llegamos a la parte de las conclusiones y en esta oportunidad estaré dando mi punto de vista acerca del tema tratado. Podemos mencionar en el video algunos artículos relacionados al orden social, en el que nos pudimos basar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pudimos tocar el artículo 28 y 29, en el que claramente deducimos de que nosotros como seres humanos tenemos derecho al orden social, ¿no? Que se establezca, que se cumplan las leyes según se hayan establecido en un estado o en un gobierno, de que también nosotros podamos cumplirlos de manera correcta para que también se vaya a realizar una correcta interpretación de la Constitución. Así también nosotros hablamos también acerca de la interpretación de la Constitución, ¿no? La interpretación de la Constitución tiene que tener sentido en su totalidad, nada puede variar. Claro que sí, la interpretación del lenguaje es muy abierta, es muy amplia, ¿no? Y se puede afirmar a varias interpretaciones, pero la interpretación de la Constitución no, y pues es absoluta, ¿no? Y también en esta Constitución encontramos derechos y deberes de la persona. Y también yo pienso en mi opinión de que nosotros como seres humanos tenemos el gran deber de respetar el derecho de los demás, ¿no? Así como queremos que se nos respeten nuestros derechos, también nosotros deberíamos de respetar. Ahora, el derecho es ley, pero antes que ley es vida, ¿no? Y eso queda claro. La Constitución debe ser más sagaz y más juicioso que el constituyente. Que con esto quiero decir de que la Constitución tiene que ser más fuerte y más rígida que
que la persona, ¿no? A veces muchas veces las personas quieren ejercer poder sobre el Estado, quieren ejercer poder sobre unas personas y quieren dominar, por así decirlo, la sociedad, pero eso no se debería dar, y para eso está la interpretación de la Constitución, y una correcta, ¿no? También hablamos sobre la interpretación de la evolución, y también podemos ver de que en nuestro Perú, ¿no? Por ejemplo, tuvimos varias constituciones, pero en último nos quedamos con la del 93, ¿no? Con el que se ejerció en el año de gobierno de Fujimori. Pues esta constitución se dio a base de anteriores constituciones, ¿no? No es que se inventó de una manera así imprevista, ¿no? Se respetó las anteriores constituciones que tenían leyes y normas, y también en ahí es que se pudo basar la constitución del 93. Y es así que llegamos nosotros al 93, y pues llegamos a tener una constitución tal vez digna, ¿no? de muchos, y pues nos queda respetarla y nos queda obedecer a nuestro gobierno, y que cada uno de nosotros podamos tener una vida digna y solidaria en esta sociedad que tal vez con el tiempo se haya corrompido, pero nosotros como jóvenes somos el presente y el futuro de la sociedad. Muchas gracias. Hasta luego. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna.